lleva el último monolito, el del crimen organizado, el del narcotráfico. El país está inmerso en una guerra, en una situación de emergencia nacional donde no importa qué partido sea, hay estados como Zacatecas perredista, como Morelos panista, o como Coahuila o Tamaulipas o Nuevo León priistas, en donde el narcotráfico florece, ejecuta, libera. Vivimos el narcotráfico creado en los tiempos del PRI con los cárteles de Tijuana, de Juárez, del Golfo. Ahora con Fox entramos al cártel de Sinaloa con el Chapo, y estamos ahorita en estas definiciones de que si Zetas y no Zetas, y que si Sinaloa no Sinaloa. Tú mencionas aquí una parte fundamental de este asunto, es decir, la bala que mató a Luis Donaldo Colosio es una bala que vino, según tu planteamiento aquí, de los desacuerdos con el narcotráfico. ¿Cuál es tu visión de esta guerra que se libra, y cuál es la particularidad de mencionar este asunto con Luis Donaldo en este libro? Mira, Luis Donaldo, a quien tú conociste muy bien y había mucho aprecio entre ustedes, era un hombre decidido a no permitirle al narcotráfico avanzar. Él tenía una instrucción tajante: nada que me acerque al narcotráfico o a alguien vinculado al narcotráfico. Era extremadamente cuidadoso en eso, desde que era presidente del PRI y luego en campaña. Hubo muchos ofrecimientos de diferentes organizaciones del crimen organizado, de los narcotraficantes, para acercarse a Colosio. El último en Monterrey, por cierto, domingo antes de matarlo, después de la visita que hizo al periódico El Norte, donde estábamos en ese momento laborando, cuando se le presentó un personaje como si fuera empresario a decir que quería hacer un donativo, y que ese donativo pues no era empresario, y se rechazó, y pues bueno, sería coincidencia, articulación o lo que fuera, a los pocos días fue victimado. Sí, a él lo andaban cazando, ¿no? Sabían que iban a tener una resistencia muy fuerte, pero también lo sabían de adentro. Esta es la delincuencia que está fuera del sistema, pero también la sabían las de adentro, de que Donaldo iba por la reforma del poder, y que iba en serio por la reforma del poder. Si eso hubiera pasado, yo me aventuro a decir que hoy no estaríamos viendo un Estado como un cártel más, y además con la variable paramilitar, que es sumamente delicada. ¿Qué fue lo que en el tiempo vino ocurriendo? Dejar hacer de los gobiernos fue corrompiendo a las policías. Las policías se corrompían, no pasaba nada, y ahora nos encontramos con que Felipe Calderón dijo que cuando él le entra a la guerra contra el narcotráfico, abre al enfermo y se encuentra que el enfermo de cáncer tiene un tumor y que está totalmente invadido. Primero muestra que no conocía el tema, que no había un diagnóstico, que había una gran inexperiencia en el manejo del tema del narcotráfico, que se paró en el hormiguero y le pegó al panal de abejas al mismo tiempo, y que ya no supo qué atender, si las hormigas o las abejas, y que está atrapado en ese hormiguero con el panal encima, porque no hubo estrategia alguna para combatir al narcotráfico, que hay que combatirlo, pero con una buena estrategia. Lo que estamos viendo es una guerra perdida. Primero porque no ha reconocido el Estado mexicano que el mal lo tiene por dentro. Ahí tienes a los exdirigentes del Asiedo, los exdirigentes de Interpol, cómo fueron coludidos al narco. Recientemente con el gobernador Adame en Morelos, la policía municipal, la policía estatal, el procurador. En Zacatecas, con la gobernadora Amalia García, la fuga de 53 reos vinculados, los custodios y los administradores del penal, al narcotráfico. Y así nos podemos ir en esta historia interminable, porque no solo es dentro de los políticos, se da con los empresarios, se da en todo, porque ya nos invadió todo, por encima de ideologías políticas, por encima de partidos políticos, se da con los gobernadores, autoridades que vienen de todos los partidos. ¿Por qué insistes tanto en hablar del gobierno cartel? Porque no hay una acción clara del Estado mexicano para combatir el no convertirse en un cártel más, sino que lo están dejando hacer. Dejan que los jefes policíacos despachen a jefes de bandas del crimen organizado, los quitan del camino, los ejecutan para despejarle ese camino a otra banda organizada. Y porque lo dijo Juan Camilo Mourinho
cuando fue a la Cámara de Diputados, siendo secretario de Gobernación, en donde dijo, dado el clima de violencia, confrontación y narcotráfico, el Estado mexicano no puede cuidar a los ciudadanos. Y luego el procurador Eduardo Medina Mora dice, no tiene equipo suficiente el Estado mexicano de armamento para combatir al narco. No lo tiene el Ejército, no lo tiene la Procuraduría, no lo tiene el Estado Mayor Presidencial. Entonces estamos indefensos, porque no hay la voluntad política y no hay el equipo, el armamento. Pero porque se generó la variable paramilitar. Una banda X de narcotráfico del Golfo, de Sinaloa, de Juárez, o lo que quieras, ve que jefes policíacos están eliminando a sus cabezas, empezaron a captar a los militares élite de estos 150,000 que desertaron del ejército, según el dato de la Defensa Nacional, y hay 1,500 y fracción que son élite, y empezaron a preparar lo paramilitar. Ya no hablas de sicarios, hablas de paramilitares. La estrategia está bien montada y el Estado no hace nada. Este sistema no puede seguir. No puede seguir, Ramón Alberto. Tenemos que pararlo. ¿Cómo pararlo? Con la transición. Tenemos que ir a los acuerdos de la transición. Tenemos que reconocer que lo que ha atorado y lo que nos ha colocado en estas coordenadas en las que vive el presidente Calderón, en todo lo que hemos platicado en esta conversación, es lo que le hereda la transición fallida de Vicente Fox. Le entrega las coordenadas y lo deja parado en esas coordenadas de las que no ha podido salir Calderón. Progreso con delincuencia. Y progreso entre comillas porque no hay bienestar. Entonces es un crecimiento económico. No, y limitado, y bastante limitado, comparado con el resto del continente. En la parte latinoamericana somos de los más bajos. De los más bajos, imagínate, bueno. Con ingresos récord. Con ingresos récord, eso es lo absurdo. Imagínate Chile con un dígito de pobreza contra nosotros, y que en 20 años del 88 al 2008 hicieron lo que han logrado. Nosotros del 88 al 2008 hemos ido para abajo. Claro. Entonces nos hemos venido con este sistema hacia abajo. ¿Qué tanto con la información que tiene Roberto Madrazo ve la incidencia del narcotráfico en la política, en los procesos políticos, en las campañas? Muchísimo. Yo recojo un pensamiento que tiene Ricardo Ravelo en el libro de La herencia maldita, donde él dice, no sé quién gobierna, veo al presidente extraviado, menciona él, como si otro poder le fijara la agenda, dice Ricardo Ravelo. Y ese poder es el narcotráfico que lleva a la narcopolítica. Eso dice La herencia maldita. Y así se ve Calderón. Pero la narcopolítica está en los alcaldes. Durante mucho tiempo los alcaldes de la costa de Michoacán estaban vinculados al narcotráfico. El narcotráfico ya no quiere impunidad. El narcotráfico quiere control del Estado, control político. Claro. Y va a buscar tener candidatos. Y ahí tenemos que ser esmeradamente rigurosos, exigentes, valientes para denunciar y no cobijar los intereses del narcotráfico.